es un poco difícil de asimilar, y es la dependencia de Dios. Vamos a leer en nuestras Biblias, en Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Les voy a dar ahí un momentito para que lo busquen. Yo lo voy a leer en Reina Valera y en la versión de la Biblia de las Américas, ¿sí? Pero ustedes lo leen en la versión que tengan. La idea es que mientras más versiones hay, más nos enriquecemos, eso está bueno. Así que bueno, Eclesiastés 7, 14 dice: en el día del bien, goza del bien, en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Esa es la versión Reina Valera. Y la diferencia con la de las Américas es que donde dice goza del bien, dice goza del día de la prosperidad. Y también es interesante tener en cuenta eso. Dice, alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad, considera. Dios ha hecho tanto el uno como el otro porque el hombre, para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Bueno, vamos a orar. Señor Jesús, queremos darte las gracias en este día porque sabemos que vos sos el Señor, sos el dueño de todo lo que nos rodea, de nosotros mismos incluso y de todo lo que nos pasa. Señor, sos soberano y por eso queremos darte gracias. Te pedimos, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra, fértil, que crezca, que eche raíces en el corazón de cada uno que la escuche, no importa dónde, no importa cuándo, pero que tu Espíritu Santo, Señor, actúe en la vida de todas las personas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dependencia de Dios. Miren, en la Biblia hay doctrina fundamental y hay doctrina que no es fundamental. Encontramos principios bíblicos. Por ejemplo, la doctrina fundamental puede ser la salvación por gracia. Eso es doctrina fundamental, ¿sí? Es algo que no se puede modificar, eso es así. Todos los evangélicos creemos, los protestantes creemos que la salvación es por gracia, ¿sí? La doctrina que no es fundamental, por ejemplo, puede ser qué ropa usar, qué comida comer o no comer. Nadie va a dejar de ser salvo por eso, porque se vista de una forma, porque se junte con alguien, porque coma de otra manera, o porque alabe de una manera o de otra manera al Señor en el culto, o porque realice una liturgia de una manera o de otra. Eso también es doctrina que no es fundamental, ¿sí? Respecto de los principios bíblicos son algo que son temas, ideas, pautas que encontramos en la palabra del Señor a lo largo de la palabra del Señor. Es decir, en toda la Biblia encontramos estas pautas repetidas. Por eso se le llaman principios bíblicos, porque es algo que está en común en toda la Biblia. Es una idea central. Es decir, que se repite desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento en todos o en casi todos los libros. Uno de los principios, por ejemplo, puede ser la fe, el amor de Dios, es otro principio que se ve en toda la palabra de Dios. Pero hoy vamos a hablar de la dependencia. En la Biblia encontramos cientos de versículos que nos hablan sobre depender de Dios. Entonces vamos a ver qué es la dependencia, qué significa depender de Dios o depender. Vamos a ver la palabra dependencia. Según el significado etimológico, vieron que la etimología de la palabra quiere decir de dónde viene la palabra, quiénes la usaban al principio y cómo se fue modificando, ¿no? Hasta el día de hoy. Depender viene del latín dependere y significa pender o colgar, ¿sí? Pender de un hilo, por ejemplo, estar colgando de algo. ¿Sí? Por ejemplo, en las películas de acción, ¿vieron El Hombre Araña, por ejemplo? Se destruye un edificio y la chica más linda del lugar se cae del edificio, resbala, hasta que queda colgando, pendiendo. Miren, ahí tengo al director que está ponchando las imágenes, qué extraordinario. ¿Ven? Ahí se puede ver a la chica linda colgando del edificio y dependiendo
de sus fuerzas, de las fuerzas de las manos, de tener algo de donde agarrarse y por supuesto del hombre araña que la va a venir a rescatar con todas sus telas de araña que larga y pasea por los edificios altos. Y ahí llega después, si la quiere ver, es el Hombre Araña 2. Le hacemos publicidad al Hombre Araña. Era más que nada una figuración para que se pueda comprender bien el sentido de la palabra depender o de la palabra pender, que es lo mismo, ¿sí? Se utiliza generalmente cuando estamos bajo la influencia o la autoridad de alguien también. Por ejemplo, estar sujetos a determinadas condiciones, limitaciones, restricciones, que creo que en eso, en esta pandemia somos todos expertos, estamos todos restringidos, limitados, dependemos de las normativas que va sacando el gobierno de la nación y el de la provincia por semana, cada quincena o diariamente en algunas circunstancias, para poder hacer nuestras propias actividades. No importa cuál acepción elijamos, implica que alguien debe ayudarnos o que alguien más debe dirigirnos, orientarnos, decirnos qué hacer o cómo hacerlo. Eso es depender, ya sea porque estamos en una situación de enfermedad o en una situación laboral, nuestro jefe, ¿sí?, nos puede decir qué hacer, cómo hacerlo, o una situación de peligro o en cualquier situación que implique estar bajo autoridad. Dependemos de una persona. Depender de Dios significa básicamente eso, pender de Él, estar agarrados de Él, asidos de Él. Como la chica que está colgando ahí en el edificio, la idea es que, muchas gracias, la idea es que estemos agarraditos del Señor. Eso es depender de Él. Es un principio bíblico. ¿Y por qué decimos que es un principio bíblico la dependencia de Dios? Lo vamos a verificar. Vamos a verificar por qué es un principio bíblico. Vamos a pasear un ratito, ¿qué les parece? Vamos a pasear por la Biblia un ratito. Y como podríamos estar paseando meses, porque la Biblia es muy larga y hay muchísimos versículos que hablan de la dependencia de Dios, yo elegí algunos del Antiguo y otros del Nuevo Testamento como para tener algunas referencias, pero usted puede buscar después en las referencias en las mismas Biblias, en Google, en la guía Strong, o en un montón de libros que hay. Acá atrás hay un montón de libros que son de mi esposo, no me hago cargo, son de él, pero yo también los uso a veces para algunos estudios y los puede buscar. Se va a dar cuenta que la dependencia de Dios está en todos los libros de la Biblia. Vamos a empezar con Éxodo. Éxodo capítulo 16, versículo 12. No hace falta que lo busque, yo se lo leo, anótelo o después vea el video y va a ver que usted va a tener un tiempito para buscarlo y va a poder hacer un estudio un poco más profundo, porque la idea de esto no es que sea un estudio bíblico, es solamente verificar que la dependencia de Dios es un principio bíblico, ¿sí? Éxodo capítulo 16, versículo 12, dice: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Si vieron la novela o si leyeron toda la historia de Moisés y del pueblo de Dios en el desierto, recordarán que la dependencia de Dios era absoluta. Ellos comían, bebían y vivían bajo la sombra del Señor. El Señor de día ponía una columna de nubes para que les diera sombra y de noche una columna de fuego para que no tuvieran frío. Es decir, que la dependencia de Dios era absoluta y era preciosa, porque no les faltaba nada. No pasaban frío, no pasaban calor, no pasaban necesidades de ningún tipo. Había una dependencia absoluta de Dios. Después vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 7, que por ahí no es tan bonito lo que dice como esta cosa de depender de Dios y no pasar necesidad. Y dice así, 1 de Samuel 2:7, Jehová empobrece y él enriquece, humilla y enaltece.
acá se empieza a complicar la cuestión, porque la dependencia de Dios ya no es tan bonita, porque Él dice que empobrece y también enriquece, humilla y enaltece. Pero eso también es dependencia de Dios. Vamos a leer ahora Primera de Crónicas 29:14. Primera de Crónicas 29:14 es un versículo que muchas veces lo utilizamos para explicar el tema de las ofrendas, el tema de los diezmos. Pero vamos a leer la última parte nada más, la parte B, que dice: pues todo es tuyo y de lo recibido de tus manos te damos. Es decir, que nuestra dependencia de Dios es tan absoluta que ni siquiera lo que tenemos nos pertenece. No podemos decir esto lo hice yo trabajando con mis propias fuerzas, porque incluso esas fuerzas nos las dio Dios. Es decir, entonces que directa o indirectamente siempre lo que tenemos le pertenece a Él. Y es por eso que cuando ofrendamos o diezmamos lo hacemos de lo que Él nos da y de lo que a Él le pertenece. Este es un tema escabroso, pero que hay que hablarlo y que más adelante lo podemos llegar a tocar en algún estudio o en alguna otra predicación. Bueno, el libro de Job, ese sí que es un personaje bíblico que dependía de Dios y que nos da cátedra de dependencia de Dios. Job capítulo 1, versículo 20 y 21. Job acababa de perder todo lo que tenía. Pero no perdió la casa, el auto. En nuestra época, en su época habrá perdido las vacas, los animales que habrá tenido, habrá perdido su casa, habrá perdido sus tierras, perdió todo lo económico, todo lo tangible, pero también perdió a su familia, perdió a sus hijos, a sus nueras. Muy complicado. Perdió lo que tenía, perdió todo. Sin embargo, Job, en el capítulo 1, versículo 20, dice, por supuesto, tuvo una reacción emocional. Y dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Wow. Eso también es para otra predicación. Y el versículo 21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Podríamos hablar durante horas sobre la templanza de Job. Cuando perdemos un ser querido, no siempre podemos seguir alabando a Dios. No siempre podemos tener esa seguridad de que Dios señorea mi vida y Él sabe bien por qué lo hace y que eso es lo mejor para mí. Pero Job la tenía clarísima. Job perdió todo y ahí estaba, adorando a Dios y reconociendo el señorío de Dios en su vida. Ahora vamos a ir al libro de Salmo, el capítulo 121, versículos 1 y 2, que anduvo dando vueltas por Facebook esta semana o la semana pasada con la campaña Alza tus ojos. Así que seguramente ya lo ha leído en la semana. Salmo 121, 1 y 2 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El salmista, recordemos, estaba pasando una situación complicada, lo querían matar, pero él definitivamente estaba dependiendo de Dios, estaba sostenido en el Señor. Él definitivamente levantaba sus ojos y esperaba el socorro del Señor. Y también reconoce el señorío en los cielos y en la tierra porque reconoce que los hizo y que el socorro viene de parte de Él. Entonces, en el Nuevo Testamento, así como en el Antiguo Testamento encontramos tantas referencias, en el Nuevo Testamento también, encontramos versículos de pendencia del Señor, personas que dependen de Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 31 y 33, nos vamos a saltear uno para ir un poco más rápido,
Dice, no os afanéis, pues diciendo, ahí está, ¿sí? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Mas buscad primeramente, el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea que nuestra dependencia de Dios tiene que estar incluso para lo que vamos a comer, para lo que nos vamos a poner, no importa qué, porque el Señor añade lo que necesitamos y nuestro corazón y nuestra mente tienen que estar pendientes de Él. También vamos a ir al libro de Juan, al Evangelio de Juan. Juan, capítulo 15, versículo 5. Bueno, ¿cómo están en el paseo este que estamos dando? Acomódense, porque estamos paseando un montón, ¿eh? Todavía falta para llegar. Así que sigan ahí, no se bajen, por favor, de este colectivo turístico. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5, dice, yo soy la vid. Ese lo conocen, ¿o no? ¿Sí? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucha fruta. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Es decir, no hace falta que lo expliquemos mucho. Creo que se han escuchado muchas predicaciones sobre este versículo. Y nada podemos hacer separados de Dios. Porque dependemos, porque pendemos de Él. Ahora vamos a viajar a la ciudad de Corinto con el apóstol Pablo. ¿Qué les parece? Él escribe una carta, la segunda carta que escribe a los corintios que habían ahí, a la iglesia que estaba en Corinto, en el capítulo 12, versículos 7 al 9. El apóstol Pablo decía esto, que también es un versículo que conoce. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Un mensajero de Satanás fue enviado para abofetear al apóstol Pablo. ¿Saben para qué? Solamente para que no sea grande. ¡Wow! Revisemos nuestra humildad, porque el Señor es nuestro Señor, es nuestro Señor. Y si es nuestro Señor verdaderamente, vamos a dejar que Él nos moldee también, que Él trabaje en nuestro carácter, que Él trabaje en nuestra personalidad y en nuestras emociones. Y a veces le pedimos al Señor, Señor, resolveme esto, Señor, ayúdame con lo otro, Señor. Y el Señor simplemente nos dice que confiemos en Él. ¿Sí? Bueno, podríamos seguir así paseando por toda la Biblia, pero vamos a estar semanas. Y como acá tenemos minutos nada más, vamos a cerrar con Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 y 10, dice así. Estaba, recordemos, el apóstol Juan en la isla de Patmos, teniendo una visión muy bonita que el Señor le estaba mostrando. Y en el capítulo 7, versículo 9 dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y el versículo 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación nos pertenece. No, la salvación le pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Es decir, la salvación le pertenecen a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, que así lo han dispuesto. Al autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor. A Él le corresponde nuestra salvación.
y nosotros dependemos de Él para salvar nuestra alma. Por eso, la única consigna que hay para ser salvos es creer en el Señor Jesucristo. Nada más. La palabra de Dios dice, crean en el Señor Jesucristo y serán salvos. Ustedes, nosotros y toda nuestra familia. Lo único que hay que hacer para ser salvos es creer en Él, es depender de Él, es dejar que señoree nuestras vidas. Entonces vamos a concluir en esto. El Señor nos enseña a depender de Él. En toda la Biblia hemos podido ver cómo el Señor nos enseña que Él es el dueño, que Él es el Señor y que nosotros solo podemos depender de Él porque es lo mejor que nos puede pasar. El problema son las circunstancias que nos rodean y las emociones del ser humano. No somos robots, no somos cosas que dicen, ok, ahora yo confío en el Señor me pase lo que me pase, el Señor sabrá qué hacer conmigo, y generalmente no funciona así. ¿Vieron? ¿Se dieron cuenta de eso? Generalmente nos empiezan a pasar cosas y empezamos, ay Señor. A veces un accidente, una estafa, un robo, alguna circunstancia incómoda, exámenes en la facultad. Sé que hay muchos chicos que están estudiando y que entienden de lo que estoy hablando. Exámenes, materias que faltan, la eternidad de no poder recibirme nunca, el casamiento, el no casamiento, lo que sea. Esas circunstancias hacen que nos pongamos a prueba si realmente estamos dependiendo del Señor. Y hay otras circunstancias que son peores aún, como la de Job, por ejemplo, ¿no? Cuando nuestros seres queridos sufren enfermedades, estábamos orando por Guadalupe, estamos orando por Isabel, también por Amarilis, por nombrar algunos, los más conocidos de la iglesia. También oramos mucho por María Rosa y su hijo, pero el Señor señorea nuestras vidas y dependemos de Él. Y Él sabe qué es lo mejor para nosotros. El tema está en que nosotros podamos hacernos cargo de eso. Que nosotros podamos depender del Señor aún cuando las circunstancias no sean favorables. A veces pasan cosas tristes que nuestro cerebro apenas si puede procesar. Y nuestras emociones nos juegan malas pasadas, nos bloquean, nos hacen cuestionar. Pero el Señor es el Señor siempre. Y siempre dependemos de Él. Lo hemos visto a lo largo de su palabra. Como la dependencia del Señor tiene que estar ahí, siempre. Aún en las circunstancias. Aún cuando estemos cerca de la muerte. Aún así, tenemos que depender del Señor. La dependencia de Dios tiene que ser absoluta. Sin Él, nada podemos hacer. Acabamos de leer que Él es el que está en control de todo, incluso de lo malo. Entonces no hay nada fuera de Él en esta vida. No hay diablo que pueda hacer algo sin la autorización de Dios. A veces decimos, el diablo nos está molestando. Les voy a decir un secreto. Es un secreto, no se lo diga a nadie. Pero el diablo no hace nada sin que Dios se lo permita, ¿eh? Nada sin que Dios se lo permita. Porque el Señor es Dios. El Señor es Él el que cumple su voluntad, el que reina, el que gobierna en nuestros corazones, en nuestra vida y en la historia de la humanidad. No hay nada que pase fuera de Él. Dice su palabra que ni un cabello de nuestra cabeza se cae sin que Él lo sepa y sin que Él lo permita. Imagínense si el diablo va a hacer algo sin la autorización de Dios. Dejemos de darle la gloria al diablo. El diablo no tiene más poder que el que Dios le permite para darnos alguna lección, como pasó con el apóstol Pablo, por ejemplo, o como pasó con Job. Si no saben la historia, Job andaba por ahí
y se acercó a Dios a una reunión que Dios tenía con sus hijos, Satanás, sí. Y Dios le preguntó, ¿qué andas haciendo acá? Paseando por la tierra. Ah, le dijo Dios, ¿no viste a mi siervo Job? Ah, sí, lo vi, pero ¿qué querés? Si no me dejas ni tocarlo, no me dejas hacerle nada, ¿cómo no te va a adorar y alabar si tiene todo? Bueno, le dijo Dios, sácale todo, no toques su vida, sácale todo. ¿Quién dio la orden? ¿Quién dijo, che, ¿viste a mi siervo Job? No fue el diablo el que dijo, Señor, déjame molestar a Job, que estoy aburrido, no tengo nada que hacer. Lo mismo pasó con el apóstol Pablo. Después lea el libro de Job, porque es muy bonito. Y el apóstol Pablo pasa lo mismo. Señor, por favor, sacame esto que me molesta tanto. Y el Señor le dice, no te voy a sacar nada. Que te baste mi gracia. Entonces, cuando venga alguien a decirle, el diablo está enojado, así que fíjate porque lo que te está pasando, usted dígale, no, Señor. ¿Saben qué? El único que gobierna mi vida es Dios. El único que gobierna mi vida es el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo venció a la muerte, venció a Satanás y Él no tiene poder sobre nosotros. No hay nada que Él pueda hacer sin que el Señor lo permita. No existe esa pelea que vemos épica en las películas entre Dios y Satanás, el bien y el mal. Dios venció a Satanás. Jesús venció a la muerte y venció a Satanás. Esa pelea está en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando nosotros peleamos con nosotros mismos por hacer lo bueno o por hacer lo malo. Y cuando estamos pensando, ¿qué hago? A ver, engaño a mi esposo, engaño a mi esposa, miento, me quedo con el vuelto, no me lo quedo. Me engancho en una tranza ahí con los políticos, no me engancho. Esa es la pelea que tenemos entre el bien y el mal, pero es nuestra, está en nuestra cabeza. Y el Espíritu Santo es el que nos da las herramientas para poder vencer. Pero Dios es soberano. Dios es soberano siempre. Satanás no tiene autoridad, no tiene arte ni parte, a menos que Dios lo permita y así lo decida. Jesús ha vencido a la muerte, ha vencido al mismísimo Satanás y nada hay fuera del Señor. No hay nada que pase fuera de Él. Depender de Dios significa aceptar humildemente su voluntad, nos guste o no. Inclusive, más de una vez no nos gusta. Y más de una vez nos duele. Más de una vez, cuando perdemos a un ser querido o cuando está en riesgo su vida, o cuando perdemos cosas que nos ha costado mucho conseguir, porque pensamos que lo hacemos con nuestras fuerzas y no con las de Dios. Cuando estamos cerca de la muerte, es cuando nos cuesta aceptar el señorío de Dios. Y empezamos a cuestionar al Señor. Pero mal que nos pese o bien que nos vaya, la voluntad de Dios es sublime, es eterna, es perfecta. Y nuestra dependencia de Él tiene que ser absoluta. Como dice el libro de Apocalipsis, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y también pertenece al Cordero, que fue el que venció a la muerte y el que venció a Satanás en esa cruz. Démosle la gloria a Él en este día. No le demos más la gloria al diablo. No le demos tanta autoridad porque no la tiene. Dios gobierna nuestra vida. Dios señorea nuestra vida y eso es lo mejor que nos puede pasar, aunque no lo entendamos. Démosle la gloria a Él en este día. Está nublado, hay sol, mal que nos pese o bien que nos vaya, el señorío es del Señor, el señorío es de Él, el señorío es de Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, queremos darte las gracias en esta mañana porque
aunque a veces no entendamos tu voluntad o tus acciones, Señor, aceptamos y comprendemos mínimamente, aunque sea un poquito con nuestra mente finita, que vos sos el dueño de nuestra vida y que todo lo que pasa a nuestro alrededor es tu voluntad, que el diablo no tiene arte ni parte en nuestra vida, ni en nuestros negocios, ni en nuestra familia, en absolutamente nada, porque vos sos el dueño y dependemos de vos. Así como el salmista, así como Job, así como el apóstol Pablo y todos los versículos de tu palabra que leímos y aprendimos hoy, que todos dependemos de vos y que así debe ser. Oh Dios, nos rendimos a tus pies sabiendo que tu voluntad es lo mejor que nos puede pasar, porque tu amor es infinito. Te amamos, Jesús, te damos gracias y en tu nombre oramos. Amén y amén.